Bueno, hemos recibido al congresista Flavio Cruz de la bancada de Perú Libre, con la que el señor Castillo llegó a la presidencia de la República, y hemos escuchado juntos estas declaraciones del general retirado del ejército peruano, Gustavo Bobbio, quien fue ministro de Defensa de Pedro Castillo y quien ha sostenido que el señor Castillo debería ser condenado a 3 o 4 años, pero no por haber cometido un golpe, sino por ser estúpido. Señor Flavio Cruz, muy buenas noches. ¿Cómo está, don Fernando? Qué gusto siempre conversar con usted. Usted que es un abogado debe saber, ¿se puede condenar a la gente por ser estúpida? Bueno, condena social puede ser, ¿no? Yo creo que es un eufemismo que ha utilizado él, pero a la inversa, porque suena a insulto también, pero bueno, quizá en el contexto él tiene formación castrense, ¿no? A veces general es un vocabulario de ese contexto, tal vez por eso lo ha manifestado, ¿no? Bueno, ¿y cómo juzga usted el desempeño del señor Pedro Castillo ante la justicia? Yo creo que está actuando según una estrategia premeditada. No sé si por decisión propia o por consejería de los abogados, ¿no? Que no tiene abogado, pero en realidad creo que sí tiene, ¿no? Hay varios. Por lo tanto, tratándose de un juicio de alta dosis política, más que jurídica, pues es válido, ¿no? Ya vemos cuál va a ser el desenlace finalmente, porque los jueces normalmente no están entrenados para ese tipo de movimientos o reacciones de los justiciables. En algún momento también ellos casi salen de control. Y vamos a ver, esto está recién empezando, tiene para mucho rato, ¿no? Ahora, hay casos de personas que anunciaron huelgas de hambre, que las hicieron, sobre todo yo recuerdo en Irlanda, bajo la ex primera ministra Margaret Thatcher, que murieron de hambre por inanición, es decir, que fueron hasta el final en lo que dijeron que harían varios, militantes de IRA, un grupo armado subversivo irlandés, ¿no? De manera que es difícil jugar con este tema de la huelga de hambre, ¿no? Sí, porque las huelgas de hambre afuera del penal en realidad no son tan de hambre, ¿no? Porque te echas un caramelo, un dulce, un chocolate, agua, de ahí de contrabando un sándwich, pero normalmente eso se ve mucho en los sindicatos, por ejemplo, pero ahí adentro, donde no hay nada, claro, es jugar con tu salud y con tu propia vida. Eso es un poco peligroso, ¿no? Hacer difícil que el juicio tenga lugar, porque el problema es que si hace una huelga de hambre como sindicalista es para protestar ante la sociedad, pero claro, acá el señor está privado de libertad y está siendo juzgado, y es una manera más de obstruir la justicia. Lo que pasa es que está en cuestión justamente las formas de cómo él fue detenido y finalmente se dictó la prisión preventiva. Quizá hubiera tenido comparecencia y desde ahí con mayor liberalidad podía haber preparado su estrategia y presentarse al juicio y el escenario era distinto. Pero escapado también, ¿no? Pero si le dictaban un impedimento de salida, por ejemplo. ¡Oh, señor! ¿Usted cree? Es el primero. No me haga dar nombres, porque están cerca de usted. Pero usted sabe perfectamente en quién estoy pensando. A propósito de la persona en la que estoy pensando, que no quiero nombrar. Y el señor Cerrón ha publicado un tuit hoy, no sé si lo ha visto, a propósito de Pedro Castillo, al mediodía, en donde dice, total, no es un tema jurídico esto, no importa si lo condenan a 3, 4 o 32 años, porque él saldrá libre cuando haya en el Perú un gobierno popular de izquierda o de derecha. Eso es lo que ha dicho el señor Cerrón. Explíqueme qué es esto del gobierno popular de izquierda o de derecha que vayan a liberar a Pedro Castillo si llegan al poder. Bueno, no tenemos la suerte de que en persona nos los pueda explicar, pero a veces nosotros a veces llama por teléfono, a veces se explica. Sí, en algunos TikTok. Nosotros obviamente nos preparamos para una victoria popular y de darse el caso de una posibilidad de que Pedro Castillo fuera sentenciado, lógicamente por un tema de identidad de clase social, económica y de clase política, iríamos por un indulto. ¿Aún si hubiera cometido actos de corrupción?
Porque yo sé que usted cree que no ha habido tentativa de golpe de Estado. Pero los 3 delitos que le están imputando no son de corrupción. No, pero también hay... ese es otro tema. Sí, no, y yo a ver, me el refiero, otro tema sí, también. tiene usted razón. Está siendo juzgado ahora por rebelión. Por rebelión, pero está pendiente por la otra causa en la Fiscalía. Abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad. Pero después el tema también está planteado en la Fiscalía. Sí, ese es otro tema. Lógicamente eso está sujeto a entender mejor las cosas, ¿no? Pero respecto a estos 3 delitos de darse el caso que fuera sentenciado, en todo caso, siempre y cuando él tendría que consentirlo, y eso implica una serie de etapas, todavía instancias, ¿no? Incluso la Corte Internacional. ¿Qué es lo que quiere decir podría irnos en el lenguaje de Perú Libre, gobierno popular de derecha? ¿A qué ha podido referirse Vladimir Cerrón? Eso, no. ¿A los fujimoristas? No ¿A creo. López Aliaga? No creo, porque la categoría conceptual esta de popular no es propiamente de fuerza popular porque se llame fuerza popular, ¿no? Pero al contrario, de nosotros, derecha que tiene cierto arraigo popular. Sí, pues hay una clase social, así como estratifican, ¿no? los estadísticos, por ejemplo, ¿no? Que curiosamente, y se respeta por si acaso, y acá en Lima es fuerte, sobre todo en algunos distritos, tienen pensamiento de derecha, ¿no? O sea, eso es increíble, ¿no? Lo que nosotros llamamos los pobres de derecha, algo así, ¿no? Pero repito, yo que soy provinciano, el 70% de peruanos somos provincianos. Entonces yo creo que todos esos provincianos, aquellos que están en estratos económicos bastante bajos, medianos, hay una clase emergente, media, todos ellos creo que representan ese gran bolsón popular en el Perú, ¿no? De acuerdo. Y que merecen ya, siendo una mayoría, merecen gobernarse a sí mismos. Por eso el siguiente gobierno tiene que salir de un provinciano, de ese sector popular, y que obviamente genere estos grandes cambios que el país está esperando. Por ejemplo, el tema de la Asamblea Constituyente, la nueva Constitución, eso es irrenunciable, ¿no? Pero lo que me llama la atención es que la persona que su líder admira más en la historia política de América Latina, hablo sobre el señor Cerrón, no era un hombre provinciano, sino era un burgués de La Habana, Fidel Castro, hijo de hacendado. Sí. ¿Por qué cree usted que hay una razón étnico-social que va a legitimar a un líder popular y no a otro? Tampoco Guevara era de origen provinciano popular, era de Rosario, es cierto, pero un médico de una familia burguesa. Sí, no lo niega el doctor Vladimir Cerrón su admiración a Fidel Castro, pero eso queda ahí, como admiración y aprendizaje seguramente de liderazgo, de la Revolución Cubana. Pero dice que tiene que ser un líder de origen provinciano. Es que la naturaleza partidaria de Perú Libre es distinta, o sea, no es que seamos pues procubanos, ni que seamos no, de ninguna manera, no. O sea, yo puedo asumir un aprendizaje, la Revolución Cubana. Pero el ideario termina mencionando al régimen cubano. No, yo estoy en Perú Libre porque tiene un contenido que tiene mucho que ver con mis orígenes, por ejemplo, ¿no? Andino-amazónicos, ¿no? El mensaje de una estructura comunitaria, de la convivencia social, del buen vivir, del respeto y la vida en equilibrio con la naturaleza, eso, la preservación de los recursos naturales, educación, salud, allí en causa, el buen vivir. El buen vivir nuestra filosofía se sintetiza así de sencillo, el buen vivir. Bueno, en el sentido quechua, porque cuidado que la palabra buen vivir se puede entender en alguien por ahí está queriendo capitalizar eso, pero eso es por favor milenario, pero de los que somos de ahí, sin duda, no sin los duda. que de ahí se han acomodado. Lamentablemente vivimos en una sociedad en la que muchos viven mal por razones económicas y otros porque son objeto de extorsiones y se les cobra cupos. Un colegio en Comas ha tenido que cerrar, un colegio privado cuya pensión es 250 soles al mes porque es víctima de una extorsión. Y estamos ante un problema grave de lucha contra la delincuencia. ¿Por qué ustedes de Perú Libre, y entre ellos me dio pena ver su nombre, se lo confieso, usted mismo, abogado, son los únicos que se opusieron a restablecer la prisión preliminar en nuestro sistema judicial? Veo que se sonríe, de manera que por lo menos reconoce que hay un tema complejo ahí. Yo lo sigo cuando puedo, y usted se refirió efectivamente al partido. Y a usted, porque usted es un abogado que yo conozco. Tácitamente me aludió, quizás no mi nombre. Explícitamente, señor Flavio Cruz, abogado y ha sido vocero. Sí, precisamente porque soy abogado
y vengo de litigar defendiendo a esos sectores populares, por ejemplo, el sector magisterial, el sector salud, el campesinado, juventudes, pues es el sector donde yo siempre me he movido, es que hemos asumido una postura, pero no solo la mía, pues, sino también la postura del partido y la postura de muchos juristas y políticos, incluso algunos medios, gente de derecha, está manifestando que efectivamente quizá el Parlamento en cierto modo se ha equivocado. Pero nadie votó contra, solamente 6 de Perú Libre. Es cierto que los fujimoristas se abstuvieron, se retiraron. Fue una confirmación. No se abstuvieron, votaron a favor. Votaron a favor. Votaron a favor. Los únicos que votamos en contra. No, yo sé que no votaron contra. Hubo 6 votos. Ahí una cosa importante en esa trascendental votación que hubo en el Parlamento es que se confirmó que no existe el fujicerronismo. Y lo que salió a la luz, sí, es la razón lo que salió, habríamos tenido que votar en este tipo de votaciones, tendríamos que haber votado juntos. No hemos votado por separados, cada quien con su postura. Y lo que surgió más bien, salió a luz, es la existencia de un fujicaviarismo clarísimo, ¿no? Entonces, eso es bueno, por eso valió, creo que esa situación para aclarar ese tipo de cosas. Pero ¿no teme usted que el hecho de que no haya una prisión preliminar dificulta la acción de los operadores de justicia contra los criminales? No negamos de la existencia y la necesidad de esa institución, ¿no? De la detención preliminar. Lo que nosotros cuestionamos siendo un partido antiimperialista, antineoliberal, anti-abuso, es que nosotros cuestionamos el abuso y el mal uso de ese instrumento de parte del Ministerio Público y Poder Judicial para perseguir sobre todo a sindicalistas, a líderes, a protestantes. Mire usted, estoy haciendo un trabajo que no lo he terminado hoy día y si me permiten en los siguientes días lo compartimos. En las protestas del año pasado y el anteaño pasado hubo un montón de detenciones. Sí. ¿Quiénes fueron los detenidos aplicando la detención preliminar? Ayacuchanos y ayacuchanas, apurimeños, apurimeñas, cusqueños, puneños y puneñas que vinieron a protestar en esto de la toma de Lima, pidiendo la renuncia de la presidenta, toda esa gente. Y han sido cientos de personas que han sido detenidos. O sea, para eso se utiliza. Pero hay alguien de lo que pasó ahorita en Trujillo, o sea, con la ley al día siguiente, ya está publicado ayer, ya los jueces ya pues, ¿qué esperan para poder empezar a detener? Para nada. De Odebrecht, del Club de la Construcción, o sea, los gordos, los grandes, a esos, los ricos, nunca van a ir. Para ellos no hay ni prisión preventiva, ni detención preliminar. No se preocupe, para ellos no es la cosa. No, tampoco es para el otro sector. Una cosa es las evidencias y las pruebas, es que la justicia considere que ha detenido a personas eventualmente tirando piedras o haciendo algo ilegal, inflagranti. No porto un juicio sobre lo que pasó, pero es diferente que un proceso judicial complejo que pasa por saber qué pasó con la estructura. No sabemos por qué se ha caído todavía. Pero en fin, dejemos eso ahí. Una cosa, si me permite terminar. Sí, o sea, lo primero que se debe hacer es investigar y después detener. Pero el Ministerio Público, ¿no? Primero detiene y después quiere investigar. Es ilógico, pues. Entonces, cuando hay indicios en todas partes del mundo, señor, también en la justicia comunitaria puneña, cuando hay indicios, antes de haber investigado, se detiene a alguien, y los ronderos lo han hecho, y los comités de autodefensa siempre. Cuando hay indicios, se detiene, cuando los indicios son graves. Pero en fin, no vamos a prolongar esto, quedo a la espera de que termine usted de escribir lo que nos ha dicho, esa estadística y que nos lo haga llegar para leerlo con mucho interés, porque el tema es de enorme importancia. Sí. Señor Cruz, muchas gracias por estar acá. Lástima que el tiempo nos ha vencido. Que tenga usted muy buenas noches y que nos veamos pronto, y porque usted habla en nombre de una de las bancadas del Congreso, la de Perú Libre. Muchas gracias y buenas noches.